soy José Manuel, quien les presentará el objeto como la solución del diseño. ¿Qué es un objeto? Investigación realizada de la autora Carmen Adriana 2016, el objeto tiene diversos cambios gracias a las diferentes culturas impartidas a lo largo de los años, con múltiples funcionalidades para cada ocasión del ser humano. De igual forma, el objeto de la naturaleza que rodea al ser humano, formado por variedad de formas, materiales, modelos y objetos, el objeto realizado por el ser humano no es natural, sino artificial, que es fabricado por medio de tecnologías para diferentes necesidades, como realizar una conexión de comunicación entre los seres humanos. Hay objetos físicos y abstractos, de manera que Carmen Adriana 2016 menciona que un objeto físico es aquel realizado por el ser humano para satisfacer o realizar tareas de forma más simple, con el aspecto más simple posible para que el ser humano pueda comprender su utilidad de manera sencilla. David de Andrés 2021 menciona que el objeto abstracto es un arte que le damos un valor de manera indefinida que no es comprensible a simple vista, cumple diferentes aspectos para la comprensión humana. ¿Cuál es su diferencia? La diferencia presentada de cada objeto, ya sea físico y abstracto, es su funcionalidad y su comprensión. ¿Qué es un objeto de diseño? David Andrés 2021 menciona que un objeto de diseño debe de ser simple para la comprensión del ser humano, para procurar su funcionalidad en vez de buscar una fascinación, y que la utilidad debe de ser esencial en todo proyecto. David Andrés 2021 menciona que el objeto abstracto es un arte que le damos un valor de manera indefinida que no es comprensible a simple vista, cumple diferentes aspectos para la comprensión humana. Los objetos físicos son aquellos que se pueden manipular de manera sencilla para una función específica, ya que los mentales del diseño son aquellos que solo podemos mencionar a través de una representación visual, que nos mantiene atrapados en la curiosidad de descifrar qué es. ¿Cuál es el procedimiento para la comprensión y fabricación de un objeto de diseño? Determinando su utilidad dentro de cualquier ámbito que haya pedido el cliente, cumpliendo con su propósito, ya sea atrayendo de forma visual o cumpliendo su papel como un objeto físico y no volviéndose más complejo, sino más simple como atractivo. Hola, yo soy Humberto y les platicaré acerca sobre los métodos de participación. ¿Qué es participar, coparticipar e interactuar? Participar a través de las relaciones entre las diferentes personas, grupos, asociaciones, servicios, administraciones, etc., que actúan e interactúan en el proceso, llegamos al punto del mismo, la participación. El proceso comunitario es un proceso participativo. Sin participación no hay proceso, no hay cambios reales, o mejor dicho, los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros y nosotros no seremos más que simples receptores de las consecuencias de estas decisiones. Coparticipar. La coparticipación es un recurso universal, aunque varíen las fuentes, los recaudadores o los índices, es la que supera la desventaja que podría tener la fragmentación del sistema federal, la que economiza el costo de recaudación y permite en el juego de los índices atender a la igualdad de oportunidades y estimula la eficacia. Interactuar. La interacción se erige como un objeto básico de la psicología social y se define como la acción recíproca entre comportamientos entre individuos al relacionarse, teniendo en cuenta el contexto en el que lo hacen. ¿Cómo se da la participación, coparticipación o interacción entre las personas? En la participación, el estilo participativo implica la consideración de necesidades no materiales o no tan obvias, tales como la necesidad de participar en las decisiones que afectan la vida cotidiana. La necesidad de participación o de no ser protagonista de su propia historia es una de las necesidades no materiales que debemos asumir como condición y resultante de un proceso de transformación dirigido a elevar la calidad de vida de una población. En la interacción, la pregunta a la que ahora se intenta dar una respuesta gira en torno a la manera en que los actores proceden para asegurar ese orden social peculiar que es consecutivo de las interacciones y que se instala desde el momento en que dos sujetos se hallan en un campo de mutua presencia y percepción, lo que se traduce en la emergencia de una miríada de acontecimientos, como miradas, gestos, posturas, enunciados verbales o la mímica fugaz mediante la cual un individuo manifiesta su posición respecto a lo que está aconteciendo. ¿Cómo evaluamos el efecto y resultado de dichas interacciones entre las personas? Eligiendo y renovando a los representantes, aceptando asumir la representación de otros compañeros, integrando comisiones de trabajo, decidiendo con autonomía en función de la responsabilidad que nos han delegado,
Cada nivel implica un grado de compromiso diferente. Podemos establecer una cierta secuencia en el proceso de toma de decisiones, reconocimiento de los problemas, actividades y tareas sobre las cuales se tomarán decisiones, informando disponible sobre la naturaleza, magnitud, vinculaciones y contexto de los asuntos a decidir, alternativas de interpretación, decisión o acción, intercambio o confrontación de información, opiniones, posiciones respecto de los asuntos en materia de decisiones, toma de decisiones propiamente dicha, planificación de la ejecución, evaluación de los resultados, procesos y consecuencias de decisiones y acciones ejecutadas. ¿Qué métodos de participación, coparticipación e interacción existen para el diseño? La participación real de las personas en las decisiones que afectan su vida cotidiana supone, además, el reconocimiento de otras necesidades asociadas que son, a su vez, condición y resultante de un proceso participativo, la autovaloración de uno mismo y de la cultura del grupo que se pertenece como portadores potenciales de las fuerzas para la transformación social, la capacidad reflexiva sobre los hechos, sobre las causas y consecuencias de los problemas de la vida cotidiana, y la capacidad de crear y recrear no solamente objetos materiales, sino también y fundamentalmente nuevas formas de vida y convivencia social, de organización social que ayuden a superar los desequilibrios existentes. Esto es importante para que los seres humanos se desarrollen y alcancen niveles mayores de responsabilidad, conciencia y libertad. En la interacción, el desarrollo de métodos de análisis de redes completas resalta distintas ideas, como la centralidad, el equilibrio, la cohesión, la equivalencia estructural, la equivalencia regular, etc. Dentro de este conjunto, la equivalencia ocupa un lugar privilegiado, ya que apela a conceptos fundamentales de la sociología. Me parece interesante introducir aquí un paralelismo con las nociones de relación en lingüística. Se distinguen las relaciones horizontales, que es el eje sigmático, y las relaciones verticales, que es el eje paradigmático. ¿Cómo funcionan estos métodos en la relación entre los profesionales y el usuario que presenta una necesidad? La participación es un proceso social que supone un ejercicio permanente de derechos y responsabilidades, reproduciendo un modelo de sociedad, por lo que una de sus claves es la adecuada combinación de derechos y responsabilidades. Debemos tratar, entonces, de asumir cada uno en función a su propio interés y capacidad una responsabilidad. Por su complejidad, la participación debe ser analizada con relación a la cantidad de actores que participan, los campos posibles, sus niveles y grados. No es lo mismo participar de la explicación de objetivos que de la identificación y o cuantificación de un problema, que de la planificación de sus acciones, que de la ejecución de actividades que otros decidieron o de la evaluación cuando ya todo está hecho. Es importante saber responder a qué tipo de participación se hace referencia. Y en la relación a segundo nivel consiste manifestando opiniones y sugerencias, participando en los debates, evaluando las consecuencias de una decisión, controlando y evaluando a los representantes y planificando. Y aquí es importante tener en cuenta la toma de decisiones, la cual presupone el reconocimiento de acuerdos, de diferencias y de mecanismos adecuados de discusión y de toma de decisiones. Hola, yo soy Raquel Saray. Al final están los métodos de evaluación. ¿Qué significa evaluar? Evaluar es diagnosticar una situación para tomar decisiones sobre la misma, es decir, es un proceso sistemático de reflexión sobre la práctica. Cuando se evalúa, se van registrando los datos y observaciones, se van interpretando y finalmente se valoran los datos obtenidos y se busca la comprobación de las hipótesis planteadas como metas del proceso de evaluación desarrollado. La evaluación debe formar parte importante del proceso del diseño, ya que en función de la preocupación que debe tener el diseñador por la reacción que tiene el público frente a sus comunicaciones, y sirve para ajustar los componentes y mejorar los efectos de la campaña. La evaluación permite determinar la función del proceso u objeto de diseño a partir de la aplicación de un proceso sistemático en el cual se definen los criterios a evaluar y el proceso a seguir. En un objeto de diseño, la evaluación permitirá definir el cumplimiento de la función del mismo, al considerar al usuario u audiencia y poder verificar si el mensaje diseñado se recibe e interpreta de la manera correcta, cumpliendo así su función de comunicación. Más que evaluar el diseño por la cuestión estética, se requiere de investigar al usuario, realizando la evaluación a partir de estas preguntas: ¿a quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y desde luego, ¿por qué del diseño?
Después de saber el significado de evaluar, ahora viene la pregunta de ¿cuáles son los modos, métodos, técnicas o formas que existen para evaluar algo? Empezaremos con Delfos, en el cual pues este es un método que se ha empezado a utilizar y sirve para generar proyecciones y resolver problemas futuros. El estudio se hace con expertos en el tema que se investiga. Se crea un instrumento de medida que generalmente se utiliza en cuestionarios y se circula entre los especialistas hasta conseguir diferentes respuestas. Después está el incidente crítico. Este es una técnica que sirve para recolectar hechos importantes de comportamientos realizados en situaciones específicas. Los datos se recolectan utilizando un cuestionario generalmente con preguntas abiertas, una entrevista o un ensayo amplio y descriptivo. Estos instrumentos deben aplicarse inmediatamente después de que un incidente haya ocurrido, como por ejemplo una entrevista de consulta. Después está el grupo focal. Este estudia la opinión de un grupo específico de sujetos que son seleccionados como informadores clave. Por medio de esta técnica, los entrevistados hablan en su propio lenguaje, desde su propia estructura y conceptos, y son animados para seguir sus prioridades en términos propios. Luego están los análisis de contenido. Esta se basa en el contenido manifiesto de cualquier mensaje o comunicación. Este contenido se analiza profundamente y se van generando una serie de categorías que serán identificadas en los documentos o registros que contienen el mensaje, ya sean visuales, auditivos o audiovisuales, dando como resultado varias definiciones que nos permitirán adecuar un sistema o servicio de información. Después se encuentra el debate en grupos de interés. Esta es una técnica de comunicación oral que permite exponer un tema y una problemática. Hay integrantes, un moderador, un secretario y un público que participa. No se aportan soluciones, solo se exponen los argumentos. Y finalmente está la gestión de reclamaciones. Este trata de promover la generación de reclamos entre la comunidad de usuarios y escribirlos. Son recibidos, procesados y analizados. Si ha existido una buena motivación, esta técnica será muy útil para identificar problemas que provocan insatisfacción. ¿Cómo sabemos que estamos evaluando correctamente? En esta etapa se evalúan los resultados según el contexto y los requisitos de los usuarios con el fin de verificar que también se están desempeñando en el diseño. Es decir, se visualiza qué tanto se acercó al nivel que coincide con los requerimientos específicos de los usuarios y si satisface todas sus necesidades relevantes. Y de no evaluar correctamente implicaría repetir varias veces el proceso con la intención de alcanzar el objetivo deseado. ¿Hay una medida precisa? No, ya que se basan más que nada en los usuarios, es decir, en cuanto al incremento de satisfacción y confianza de los usuarios y las referencias positivas. ¿Qué significa medir? Son los comportamientos de los usuarios por el cual se va evaluando su satisfacción. Hola, soy Edgar Rosas y continuaré con el tema. ¿Cómo evaluamos si el objeto de diseño resuelve las necesidades del usuario? Patricia Hernández nos dice: se han sugerido diversos caminos para tratar de medir la satisfacción del usuario. El método teórico es un modelo retomado de la mercadotecnia. Sugiere que los clientes determinen su satisfacción al comparar las expectativas que tenían de un servicio o de un producto con su funcionamiento real. Permite predecir la satisfacción o insatisfacción, ya que comparar las expectativas de la calidad de lo que va a consumir un sujeto con la experiencia real del consumo. Cuando la actuación del producto o servicio es mayor a las expectativas, resulta una no confirmación positiva. Cuando es menor, es una no confirmación negativa. Para esta teoría, la actuación del servicio está definida como la percepción subjetiva del cliente acerca de la calidad del producto o servicio después de ser consumido. ¿Cómo se evalúa la relación persona-objetos? Línea Ceja nos dice: los diseñadores colocan al humano en el centro del proceso, adquieren un profundo conocimiento de las necesidades del usuario a través de la empatía y la aplicación de un proceso de resolución de problemas centrados en el usuario, pragmática para diseñar productos, sistemas, servicios y experiencias. Ellos son actores estratégicos y están en un proceso único de disciplinas profesionales y los intereses comerciales. Ellos valoran el impacto económico, social y ambiental de su trabajo y su contribución a la co-creación de una mejor calidad de vida.
¿Cómo se evalúa la interacción y usabilidad de las personas y los objetos del diseño? Liliana Sega nos dice, analizando el diseño interactivo mediante la repetición cíclica de las fases del diseño, como modificación de los parámetros y pruebas de la usabilidad de los productos, ya sea desde el comienzo, realizando ciclos hasta que el resultado sea completamente satisfactorio. La usabilidad se refiere a la relación forma-función con el usuario. Se evalúa la forma en la que la persona se relaciona desde la funcionalidad con el objeto de diseño. Esta interacción establece entre el usuario y objeto de diseño. Es el primer nivel de relación entre una persona y el diseño. El usuario solamente se evaluará en cuanto a su satisfacción con el objeto y menciona la problemática a resolver. Dando una breve explicación de lo que se busca o quiere solucionar para que uno como diseñador logre encontrar el objeto adecuado para su problema. Extrayendo del usuario cuestionarios, entrevistas, ensayos, documentos, diarios, cuadernos de campo, fotografías, grabaciones de audio y videos, para valorar si el problema fue resuelto. El usuario no participa como tal en el proyecto. Solo da la información necesaria sobre la problemática a resolver y se evalúa si su satisfacción es buena o no. El usuario participa al principio de plantear el problema y conocer qué tan satisfecho está a través de nuestros resultados y servicios. El usuario no participa como tal en el proyecto, solo da la información necesaria sobre la problemática a resolver y se evalúa si su satisfacción es buena o no. Es la investigación y el desarrollo para obtener una buena información sobre el producto, asegurando las funcionalidades y servicios. Es la construcción del diseño para todo tipo de usuario específico para poder realizar un diseño o página web de la manera más sencilla posible y que el usuario pueda comprenderlo visualmente, sobre todo comprendiendo al usuario. Es el análisis y medición de datos para saber la funcionalidad que el usuario le da a algo y si ésta cumplió sus expectativas y le ayudó a resolver algún problema que haya presentado.